Bien, estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Francisco Álvarez, mejor conocido como Pancho, hablando sobre el tema de la justicia dominicana. Evidentemente, yo creo que hay un consenso, en sentido general en el país, de que las cosas tienen que mejorar, especialmente en el ámbito de la justicia. Ahora, ¿qué podemos hacer específicamente? ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Porque evidentemente si examinamos todas las administraciones que hemos tenido a lo largo de los últimos 30, 40 años de práctica democrática, veremos que ninguna presidencia ha respetado realmente la independencia de la justicia dominicana, ¿no es cierto? Así es, esa es mi opinión. Pero para completarte la idea de Leonel Fernández, en la Constitución del 2010, él logró introducir esa modificación de que los jueces de la Suprema iban a ser evaluados cada 7 años, y entonces se iba a determinar, el Consejo Nacional de la Magistratura determinaba si permanecían o no en sus funciones. Entonces, antes de eso, lo que se establecía es que eran inamovibles. Hasta los 75 años no lo podían tocar. Lo curioso es que esa Constitución fue muy elogiada. Sí, por algunos. Obviamente fue una modificación masiva en la Constitución de la República y tal vez eso... Y yo creo que el proyecto, el borrador que se le presentó de los 13 abogados que se cogieron, era lo más próximo a una Constitución casi perfecta. Sin embargo, cuando fue al Congreso, eso cambió. Nosotros tenemos en esa Constitución la Carta de Derechos Fundamentales más amplia que puede existir en el mundo entero. Y por eso que dicen que la Constitución es un pedazo de papel, porque no basta con que establezca esos derechos. Lo importante es que se respeten. Ahora, no hay cultura de respeto a la Constitución aquí, a ningún nivel. No hay cultura de respeto a la norma, para no solamente abarcar la Constitución, sino las leyes, los decretos, en fin. El presidente Medina, cuando asumió el poder en 2012, dictó unos decretos que tienen que ver con la ética, recuérdense, en el ejercicio de la función pública. Sí, la austeridad y todo eso. Esos decretos nunca se respetaron, ninguno, por el propio gobierno del presidente Danilo Medina. Ninguno se respetaron. O sea, de acuerdo con lo que tú dices, de que no hay una cultura de cumplimiento. Sí. Pero volviendo al tema de los jueces, de cómo podemos mejorar esto, y volviendo al tema de cómo se introdujo ese plazo de 7 años, a partir del cual entonces se evalúan los jueces. ¿Qué hizo Leonel Fernández? En el 2010 se promulga la Constitución y en el 2011 sometió a evaluación a los jueces de la Suprema Corte, porque había una disposición transitoria que decía que de inmediato se iban a evaluar esos jueces que no habían sido evaluados por años. Oye, todos esos párrafos transitorios de la Constitución han traído problemas. ¿Y qué ocurrió? Pero entonces se aplicó retroactivamente. Que el Consejo Nacional, presidido por Leonel Fernández, evaluó a los jueces en el 2011. Y por ejemplo, un juez como Julio Aníbal Suárez, que estaba al día en su trabajo en la Suprema Corte, que era el mejor especialista en materia laboral que puede tener la Suprema y no se sabe si el país. No pasó la evaluación. ¿Pero por qué? Evaluación que nunca se conoció. En ese momento, que nunca se conoció. En ese momento pudo haberse bien evaluado al presidente de la República. ¿Pero por qué? No se evalúan los evaluadores. Pero ¿por qué Julio Aníbal Suárez salió? Porque Julio Aníbal Suárez fue uno de los 3 votos disidentes del caso Sonlán. Sí. Ahora, ¿qué pasó con los otros 2 miembros? De los otros 2 votos disidentes, que fueron Ana Rosa Vergés de Farray y Eglis Murdoch, también se fueron por evaluación. Los 3 votos disidentes del caso Sonlán. Esa es la esposa del ingeniero Hernani, ¿no? Correcto. Pero los 3 jueces disidentes del caso Sonlán fueron separados de la Suprema. Es importante que usted diga eso, doctor, porque el dominicano tiene una memoria muy corta y usualmente solo recuerda lo que se le dice que recuerde. Y esas son de las cosas que deberían estar latentes y vigentes en la memoria del dominicano. Ese irrespeto a la ley cuando las cosas son fundamentales, porque no se trata... Eso pudo haber sido una de las experiencias más importantes en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, y ese fue el penoso resultado de eso. Claro que, como dijo Subero, le puso un crespón negro a la justicia, incluyéndolo a él en particular. Ahora, la conclusión que nos deja esto es, no, que a los jueces de la Suprema hay que eliminarle ese tema de evaluación. No hay que evaluarlo. ¿Usted cree que en Estados Unidos los jueces de la Suprema Corte se evalúan? ¿No? ¿Y quién puede evaluar a un juez de la Suprema Corte de Justicia? Después que usted tomó la decisión política, como dice Eduardo Jorge, de designarlo,
Ya no lo puede tocar. ¿Qué capacidad tiene el Consejo Nacional de la Magistratura para valorar a esos jueces? Esa pregunta que hacen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que se la preparan, me imagino que abogados, ¿no? ¿Qué capacidad tiene cada uno de esos miembros del Consejo para poder evaluar a un juez de la Suprema Corte? Que solo dos de ellos son jueces, el presidente y otro juez. Bueno, porque los staff, es decir, los equipos de los jueces de la Suprema Corte deben ser abogados experimentados, ¿no? Entonces la pregunta es, y Eduardo Jorge señala, es que esa es una decisión política, esa designación. Entonces, ¿por qué la Constitución dice que tienen que ser evaluados? Pues en una decisión política yo no tengo que evaluar, es lo que yo opine políticamente, ¿no? No lo que se puede opinar ahora, técnicamente ¿qué se puede sobre hacer? Cada uno de esos miembros. ¿Qué se puede hacer? La pregunta que nos formulamos muchos ciudadanos preocupados como usted de la situación que estamos confrontando en el ámbito de la justicia, porque desde que estuve en la universidad escuchaba decir a mis profesores, decía, eso es importante, pero arreglemos la justicia primero, y si arreglamos la justicia, todas las otras cosas se arreglan fácil. Entonces, entre las cosas que hay que hacer, modificando la Constitución para excluir la evaluación, para no tener... ¿Otra Constitución? Sí, no, ¿Otra reforma? Sí, es que lamentablemente la del 2010 tuvo ese efecto perverso, vamos a decirlo de esa manera. Y la eliminación de la reelección presidencial para crear la situación que se ha creado hoy Pero en día. además de eso, recuérdense que incorporó al Procurador General de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Con qué finalidad? Si ya el presidente de la República estaba ahí, el procurador es designado por decreto por el presidente de la República, para darle un voto adicional al presidente, cual que sea el presidente de la República. ¿Y cuál debería ser la composición del Consejo Nacional de la Magistratura? Mira, la composición que tiene, o que tenía antes del 2010, me parece bien. Algunos dicen debe incorporarse miembro de la sociedad civil. Yo no necesariamente pienso de esa manera. Hay quienes dicen que el Colegio de Abogados. Sí, pero mira, el Colegio de Abogados, francamente, ha tenido un derrotero tan lamentable que a mí me parece bien que sean, pues, las personas que ocupen posiciones en el Congreso, como actualmente, 2 jueces de la Suprema Corte, el presidente de la República. Pero es curioso que esos 2 jueces de la Suprema Corte no son jueces de carrera, ¿no? Mira, algo curioso que ocurrió. Nos queda un minuto de este segmento. Se solicitó que, como estaba Mariano Germán, presidente de la Suprema, y no es un juez de carrera, el segundo miembro de la Suprema fuese un juez de carrera, para que los jueces de carrera estuvieran representados en el Consejo, y no que la minoría, que son los jueces que no son de carrera, son los que entonces van al Consejo Nacional. ¡Qué incongruencia! Sí, que son mayoría ahí. Y entonces se le pidió que designaran un juez de carrera para que acompañara a Mariano Germán. Pues no se le hizo ningún caso. Bien, tenemos que hacer otra pausa, regresamos después de ella con nuestro invitado de esta noche, el doctor Francisco Pancho Álvarez. Siga con nosotros, regresamos después de ella.